Bienvenidos a Crónicas de América. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre lo importante que sería mantener este presente. Por cierto, intentando siempre mejorarlo porque todavía hay mucho por hacer. Pero América Latina ha sido la región que más creció en el mundo entero en estos años. Esto está reconocido y se puede perfectamente chequear, revisar en la FAO, en la UNICEF, en los organismos internacionales que no son sospechables de tener intereses internos por los cuales puedan hacer una manifestación de carácter político o económico. Si pensamos, por ejemplo, en la mortalidad infantil, América Latina alcanzó números que ni nos animábamos a soñar. Si hablamos de desnutrición infantil que tiene algún parentesco, también hay que admitir que estos han sido años formidables. Pero ¿saben dónde se ha destacado especialmente la América Latina? Y en esto UNICEF ha entregado un reconocimiento formidable y también la CEPAL en la igualación de posibilidades. Por cierto, falta todavía un enorme recorrido, pero América Latina es la región más desigual del mundo. No hay nada que se le parezca en el resto de la Tierra. Estos años, este presente, marcan el mejor nivel en ese sentido de América Latina. Ustedes conocen el índice Gini, que va de 0 a 1. Cuando es 1, resulta que uno solo se ha quedado con todos los bienes. Cuando es 0, implica que hay una distribución pareja en la sociedad. Bueno, la América Latina partió de un promedio de 0,70, muy cerca del 1, 0,75, y fue modificándose hasta llegar a parámetros que la hacen vivible, que la hacen trascender en el mundo con un gran reconocimiento. También la Unión Europea. Basta nada más recurrir a lo que internacionalmente se ha dicho de América Latina. Más igualdad, mejores posibilidades para los más vulnerables, la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, llegando a números que ahora nos hacen por lo menos próximos en esos valores a Cuba, que tiene 4 por 1000 respecto a lo que es la mortalidad infantil, muy cerca de aquello que es Francia, Alemania, Canadá, los países más evolucionados en ese sentido. La comparación con el resto de los países siempre nos marcó algo muy doloroso, pues en estos momentos, sin llegar a semejantes posibilidades, hay que reconocer que América tiene un presente, nuestra América Latina, por el que podemos decir que ya la esperanza no es una palabra que nos daban como para correr detrás de esa zanahoria. No, la esperanza nos visitó en este presente de los últimos años. La esperanza nos abrazó, nos mimó y nos dijo: aquí estoy, América, América Latina. Y este es el presente que debemos preservar fundamentalmente y procurar entre todos que se dé en América Latina un avance todavía mayor y que no sea un país en soledad el que progresa mientras los otros decaen. Lo bueno de América Latina es que esto lo estamos diciendo por varios países al mismo tiempo y esto sería bueno que no nos lo quite nadie. Están invitados desde este eje a nuestra Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave
es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Esto es lo que mañana se estará determinando en Ecuador. Le queremos desear con Cintia García, mi compañera en estas Crónicas de América, que nos han dado tantas satisfacciones. Les deseamos una feliz elección, es decir, una muy democrática realización electoral que permita a los ecuatorianos seguir en el camino que se ha trazado América Latina en general. Así será, Víctor Hugo, porque toda la región, te diría que el planeta está mirando a Ecuador. Estas elecciones en Ecuador tienen una importancia crucial por lo que ocurre en la región, por lo que Crónica de América viene contando lo que ocurre en la región. Entonces, ahí está el foco y es la pregunta que trasciende nuestra apertura cada día. ¿Quién manda? Sí, ¿quién está en el comando de lo que son las necesidades de lo que llamamos pueblo? Pueblo quizás no todos se sienten incluidos en la idea, porque pueblo tiene que ver con el laburante, con el trabajador, con el soñador que viene de abajo, con el más vulnerable. Por lo menos en mi mirada, es ahí que encuentro al pueblo. Y es el pueblo el que tiene que exigirse a sí mismo un gran poder como ciudadano para saber elegir, para saber determinar de qué forma cuida sus derechos. Trascendente, y trascendente también es la red de Crónica de América. Todas las televisoras que transmiten este programa, que piensa América Latina desde América Latina, acompañan a la transmisión de Ecuador TV principalmente, bueno, Bolivia TV, la televisión Universidad de La Plata en Argentina, Canal 9 de Santa Cruz, aquí también en Argentina, Canal 10 de Lomas de Zamora, la televisión urbana de la Villa 31 y nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Brasil, la TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TV de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y la TV Cidade Libre de Brasilia. A todos nuestra gratitud por hacer más importante el mensaje que emitimos desde aquí. Se pone en marcha nuestro programa de hoy. América Latina mira a Ecuador en estas elecciones presidenciales. Yo creo que se han desencadenado procesos irreversibles. El hecho central es que la gente y las grandes mayorías defiendan con firmeza sus derechos. No es sencillo administrar un país en esta diversidad. Bueno, eso es gobernar. Estar sujeto permanentemente a presiones y gobernar en función de las grandes mayorías, ¿no? Mañana, el Ecuador deberá decidir por la continuidad de un proceso político que en 10 años mejoró las condiciones de vida de las personas más pobres, frente a los que añoran volver a manejar el país como en décadas pasadas. Lo que está en juego es la continuidad de un proyecto político que redunde en beneficios para toda la sociedad y un ánimo colectivo capaz de contagiar a toda la región. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Y este es Crónica de América. El presente de la Argentina marca jubilación universal, asistencia universal para los chicos, marca un desendeudamiento que hasta hace apenas 1 año y 2 meses marcaba récords en ese sentido en el mundo entero. No marca pleno empleo, pero bastante cerca, 5.9 fue la medida hasta diciembre del 2015. Es decir, es un presente muy importante del que les vamos a informar con Cintia. Y una reserva de construcción política. Hay una sociedad que está en estado de resistencia frente a los avances del neoliberalismo. Vemos el informe. El pensador peruano José Mariátegui solía decir que un pueblo que espera no es lo mismo que un pueblo con esperanza. En América Latina, en los últimos 15 años, se dio esa situación. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, luego de 10 años de gobierno, entregará su mandato a quien sea su sucesor con un país distinto al que recibió en el año 2007. Un Ecuador con una década ganada para los más pobres, con menos desigualdad, con menos deuda externa, con condiciones más favorables para los trabajadores ecuatorianos. Una cosa fundamental que ha hecho la Revolución Ciudadana es cambiar las relaciones de poder. Siempre nos dominaron unas élites. La crisis de 1999 fue terriblemente mal manejada porque el gobierno estaba absolutamente entregado a la banca, era un gobierno de los banqueros. Ahora hemos manejado
extremas dificultades económicas, pero en función del bien común, porque el poder está en las grandes mayorías. El mismo caso, el mismo escenario puede decirse que se dio en Argentina hasta el año 2015, cuando en diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato frente a una Plaza de Mayo repleta. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad. En todas partes se ha demostrado, los que defienden el trabajo y sobre todo el trabajo de los más humildes son los gobiernos nacionales y populares, son los gobiernos progresistas, son los gobiernos que tienen sensibilidad social. Los otros gobiernos de lo que se cuidan y lo que se preocupan es de garantizar la tasa de beneficio de las grandes empresas. Pero la experiencia de Ecuador este fin de semana es muy importante, porque la revolución ciudadana que llevó adelante el presidente Correa en sus 2 periodos, creo que es un ejemplo bien interesante de cómo se pueden fortalecer instituciones, mejorar la distribución del ingreso, fortalecer sectores populares. Así que me parece que se avance, que se consolide esa idea y que se dé un ejemplo en América Latina, que queremos continuar un rumbo, yo diría un rumbo de mayorías, un rumbo que favorezca a los sectores más humildes, un rumbo que continúe fortaleciendo la educación, la vivienda, la salud y el trabajo. El proceso regional tuvo su pico máximo entre 2007 y 2008 con 8 gobiernos populares en la región. Hoy, América del Sur vive una encrucijada. Mientras en Argentina se frenó el avance de las conquistas sociales, en Brasil ocurrió lo mismo, se lograron los mismos objetivos con un proceso de golpe de Estado. Los programas que mejoraban la vida de la gente hoy están siendo desmantelados o desfinanciados frente a la resistencia popular. Antes los movimientos nacional populares, progresistas de la izquierda decían mi espejo, por ejemplo, es Ecuador. Es lo que decía acá muchos exponentes, ¿no?, del kirchnerismo. Decían, nos parece bueno lo que está pasando en Ecuador, nos parece importante lo que pasa hoy en Bolivia. La derecha continental hoy no puede poner un solo ejemplo de lo que está haciendo bien. El hecho central es que la gente y las grandes mayorías defiendan con firmeza sus derechos y no se equivoquen creyendo que una expectativa de gran apertura económica, que una expectativa de simple apoyo al sector financiero, que una expectativa que se concentre en favorecer las grandes empresas para que eso finalmente derrame, sabemos que es una expectativa falsa. Lo que estamos viendo hoy en la Argentina es destrucción de puestos de trabajo. Entonces me parece que hay que hacer esa lectura de lo que pasó este año, estos 14 meses en Argentina. Mauricio Macri decía que iba a mantener lo conquistado y estamos viendo cómo día tras día eso se ha demostrado una mentira. En tal caso creo que ese ejemplo, el ejemplo argentino y también el ejemplo brasilero, estos dos ejemplos, los de Argentina y Brasil, tienen que ser vistos
En Ecuador, en este caso, también en Bolivia, es decir, en los países donde todavía perdura el ciclo de cambio a nivel continental que hubo en los últimos 15 años. Creo que hay que mostrarlo. Argentina mira a Ecuador, América Latina mira a Ecuador en estas elecciones presidenciales. Lo que está en juego es la continuidad de un proyecto político que redunde en beneficios para toda la sociedad y un ánimo colectivo capaz de contagiar a toda la región. Así es la historia. O sea, hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil, nuestros pueblos no lo permitirán. Lo que hay que tener en cuenta es que este presente se pudo amasar, se pudo hacer realidad gracias al Estado. El único que derrama es el Estado, el que reparte, el que incluye, el que tiene en cuenta a todos sus ciudadanos. Podemos decir dramáticamente a todos sus hijos, es el Estado. Y esto quedó como nunca muy pero muy claro para nuestra América Latina. Desde nuestra más aciaga experiencia, tenemos que hablarles a los compañeros, a los amigos y amigas latinoamericanos para que tengan cuidado con ese abuso del lenguaje, ¿no? Hay un dato revelador en nuestros entrevistados en el informe que hablan de que las campañas fueron similares, hablaban del cambio. En Ecuador también los candidatos hablan del cambio. Ahora, ¿sabes qué, Víctor Hugo? Y esto es un dato que revela el informe, no usan un solo ejemplo de Argentina para fortalecer sus campañas presidenciales. Y es que no se puede. Uno puede, sí, mencionar como un triunfo en nuestra América para quien les habla, que por su condición de relator deportivo viajó desde muy jovencito, haber visto La Paz, haber ido de visita a El Alto en La Paz, 2 horas para ir, 2 horas para volver, y saber que ahora la gente de El Alto va por aerocarriles a la ciudad de La Paz. Ese es un cambio. Ese es un verdadero cambio. Ya cambió América Latina. Ya no es la aberración del mundo de desigualdad y desesperanza. Es algo mucho más fuerte lo que pasa en el corazón de América Latina. Tenemos que ayudar a que siga latiendo. Y a propósito, ¿cómo va todo por Ecuador? Sofía Montoya, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están Cintia y Víctor Hugo? A ustedes les debe parecer conocido el uso de la palabra cambio en una campaña electoral, pues fue esa la estrategia usada en Argentina para llevar a Mauricio Macri al poder. Cambio positivo, cambio verdadero, esta línea argumental que se viene promocionando desde antes de la campaña, y digo promocionando porque no hay entrevista, declaración o acto en el cual no hayan mencionado repetitivamente esta palabra. Se propone cambio desde los sectores de oposición, aunque fueron ellos quienes gobernaron el país durante los 25 años previos a la Revolución Ciudadana y lo dejaron destrozado, un país de migrantes y un Ecuador con baja autoestima. Y también les debe sonar parecidos los ofrecimientos que algunos candidatos hacen al país, que los más pobres tendrán energía eléctrica gratuita, por ejemplo, la misma promesa que un funcionario del gobierno de Mauricio Macri hacía en 2015 a los argentinos, aunque ya sabemos que en su mandato en realidad la aumentó en más del 500%. Y es que estas elecciones en Ecuador levantan la atención de la región, pues la transformación del país en esta década ganada está a la vista y es reconocida en el mundo entero. Un gobierno progresista que amplió las expectativas de los ecuatorianos en acceso a educación, a salud y servicios de calidad, diciéndole además a sus ciudadanos que estos son derechos que no pueden ser negados. Y es por esto, Cintia y Víctor Hugo, que lo que está en juego en estas elecciones es el modelo de desarrollo del país. Sí, me parece que la responsabilidad de los ecuatorianos mañana es muy, pero muy importante. Y como decía Cintia, el mundo, no es exagerado, mira lo que ocurre en Ecuador. Porque América Latina, entre otros cambios, dejó de ser ese patio trasero. No somos más el patio trasero. No creo que los ecuatorianos decidan revertir ese cambio. Vamos a ir al informe desde Ecuador. Desde ese punto de vista, creo que lamentablemente a veces la memoria de la ciudadanía es frágil para no saber qué vivíamos en el Ecuador antes del 2007, porque si yo creo tuviéramos un baño de memoria, los ecuatorianos sabríamos muy bien a qué atenernos y sabríamos muy bien qué escoger entre las dos propuestas fundamentales que hay.
declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Estas imágenes son ahora un mal recuerdo de lo que era el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. Es evidente el cambio, no solamente en infraestructura, sino también se logró recuperar la institucionalidad en el Ecuador. En esta década ha habido, yo creo, que un cambio en cuanto a distintos aspectos en el país, ¿no? Desde lo político, con una nueva constitución, que además ha sido una constitución estable, una constitución muy bien considerada a nivel internacional como parte de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es la normativa de vanguardia en este momento, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Creo que ese sentimiento de orgullo que los ecuatorianos tenemos, o la mayoría de ecuatorianos tenemos, de que ya el Ecuador sea considerado en el foro, en los conciertos internacionales, como una nación en plena marcha, después de muchos traspiés que hemos tenido precisamente en el periodo anterior de la Revolución Ciudadana, es quizá el mayor logro a nivel de la subjetividad de los millones de ecuatorianos. Los cambios están a la vista. En sectores como la educación, salud, energético, vial, entre otros, la inversión pública permitió una transformación positiva. El trabajo del gobierno de la Revolución Ciudadana es reconocido por los ecuatorianos. Correa ha hecho lo que ninguno, juntos todos, no han podido hacer. ¿Antes usted esperaba tener un servicio de estos? La verdad no, pero ahora sí ha mejorado bastante, o sea, yo le veo muy bien. Con los otros gobiernos prácticamente nunca fue esa idea, ese sueño. Gracias a este gobierno hoy tengo mi trabajo, yo trabajo en una empresa pública. Tenemos además no solamente mejores hospitales, escuelas e infraestructuras, sino que también hay una menor desigualdad. Hoy en día el ingreso en Ecuador se reparte mucho mejor que antes. Ha sido de los países que más han mejorado en cuanto a reducción del índice Gini de la desigualdad. Erradicación de la pobreza, la gran lacra que siempre afectó a América Latina y a los países del sur. Hemos reducido en un 30% la pobreza multidimensional y en un 55% la pobreza extrema. Estos cambios fueron posibles gracias a la decisión política del presidente Rafael Correa, quien se enfrentó a los poderes establecidos en Ecuador desde su creación como república. Proceso que ha tenido el acompañamiento de organizaciones y movimientos sociales y políticos, quienes han luchado por hacer realidad esta transformación. El gobierno de la Revolución Ciudadana responde, entre otras cosas, a toda la energía que viene dada por los movimientos sociales que desde los años 80 y en los años 90 han planteado cambios sustanciales y cambios estructurales en el país que tenemos. Era algo inexistente en el Ecuador anteriormente al 2006. El Ecuador estaba al vaivén de lo que significaban proyectos endebles en términos políticos, gobiernos que ni siquiera tenían la capacidad para poder perdurar en el periodo que les correspondía. A partir del 2007 se da un giro, primero con la redacción de una nueva constitución, una constitución absolutamente progresista por donde se le mire, y desde ese punto de vista el país se encamina a una velocidad y por un sendero, digamos, que no habíamos nosotros ni siquiera previsto en todo el proceso de crisis entre 1997 y el 2005. Mañana, el Ecuador deberá decidir por la continuidad de un proceso político que en 10 años mejoró las condiciones de vida de las personas más pobres, frente a los que añoran volver a manejar el país como en décadas pasadas. Fundamentalmente se enfrentan dos visiones para el futuro. Una visión que lo que pretende es desmontar lo que se ha avanzado este tiempo y, por supuesto, hay que corregir errores. Pero el modelo de la derecha, el modelo neoliberal, el retorno a las viejas prácticas de la economía, donde el mercado es el principio y el fin, creo que pueden plantear una enorme zancadilla al país que los ecuatorianos estamos queriendo. La oposición está planteando o una reforma profunda o un cambio y una constituyente de la Constitución del 2008. ¿Y por qué plantean eso? Porque efectivamente la Constitución de Montecristi del año 2008 plantea un claro camino a seguir de cambio en relación a lo que fueron los gobiernos neoliberales previos al actual. Lo que se debate en Ecuador son dos modelos de desarrollo, dos modelos económicos y sociales. La disputa es entre el neoliberalismo y la economía basada en el bienestar del ser humano.
Que cerca de 2 millones de personas hayan salido de la línea de la extrema pobreza significa que la sociedad va sanando de aquella crisis profunda que provocó la política de antaño. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Bravo, Sofía, por este informe y bravo, Ecuador, por lo que se permite decir en este informe a través de todos estos años en los cuales evidentemente caminó acompasadamente con lo que estaba ocurriendo en América Latina y en algunos temas tomó la delantera. Esto es muy valioso para remarcarlo y lo vamos a hacer con nuestros invitados inmediatamente después de la pausa. Sí, porque están en nuestra mesa ya esperando la entrevista para compartir con toda la región, ni más ni menos que Axel Kicillof, Víctor Hugo, que ya fue invitado de nuestro primer programa, ex ministro de Economía hasta 2015, ahora diputado nacional por el Frente para la Victoria, y Martín Piaggio, un joven latinoamericanista que es el jefe local de una ciudad de la provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú, y que ganó las elecciones en el corazón del sector agroexportador en Argentina. Ellos serán nuestros entrevistados en breves minutos. Claro, vivimos una época de oro, ¿no? 2007, 2008, 2009. Grandes líderes sudamericanos, Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, Néstor Kirchner, hoy los dos últimos desaparecidos, fallecidos. De 10 países sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Porque también está Guyana y Surinam. Pero latinoamericanos, 8 con gobiernos de izquierda. Esa fue la época de oro, ¿no? Ahora las cosas son un poco más difíciles, pero así es la historia. O sea, hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil. Nuestros pueblos no lo permitirán. Podrá haber retrocesos temporales, pero yo creo que se han desencadenado procesos irreversibles. Y pronto, pues, frente al fracaso de los gobiernos de derecha, pues, volverán muchos gobiernos progresistas en la región.